Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Joaquín Gálvez, soy médico, tengo especialidad en medicina familiar y trabajé para el Seguro Social 18 años. Em, yo ingresé a Omnitrition el 27 de febrero de 1999 y tuve la fortuna de conocer al doctor Anatoly y a la doctora Patricia en Chihuahua. Y pues fue tanto el impacto que yo me llevé, porque la medicina a veces nos encarcela un poquitito en cuanto al querer aprender algo que no sea lo que hemos aprendido a través de la universidad. Y entonces eso nos dificultó un poquito poder hacer el negocio de Omnitrition. Creíamos que solamente lo que da el médico y lo que prescribe es lo único válido, porque nos apoyamos en que hemos ido a una universidad y hemos leído, o a lo mejor hemos repasado algunos cuantos libros, y ante la sociedad pues tenemos un título, pero había una inquietud. Yo sabía que la salud es un derecho legítimo de todos los seres humanos, tan es así que si ustedes ven la historia de cualquier civilización, no ha sido solamente circunscrita la curación al médico. Muchas personas, incluso en México, ¿verdad? Hay gente que es yerbera, hay gente que se dedica a la brujería, hay gente que se dedica a muchas cosas, pero siempre tratando de buscar un beneficio de salud a la persona. Cuando yo analicé los apuntes que yo tengo del doctor Anatoly y de la doctora Patricia, me di cuenta de que ellos habían investigado más todavía sobre el campo de la nutrición que lo que nosotros habíamos aprendido en la escuela de medicina. Y entonces me sentí afortunado porque sabía yo que tenía yo en la mejor oportunidad de poder aplicar lo que yo había visto, lo que yo había escuchado de ellos, lo que había escuchado de otras personas que están haciendo el negocio, y quise comprobar con resultados en mis pacientes. Entonces, en un principio, pues solamente era la relación médico-paciente, y basado sobre todo en que cuando el médico le prescribe o le receta o le sugiere algún medicamento, algún nutriente o algún producto a un paciente, el paciente casi sin pensarlo, ¿verdad? Sin poner resistencia, si le tiene confianza al médico, lo acepta, ¿verdad? Y así sucedió, porque yo tuve un caso, el primer caso que tuve fue de una persona que tenía psoriasis, de 14 años de evolución. La señora no se podía exponer al sol. Tan pronto como se exponía al sol, su cara se enrojecía, había mucha comezón, había dolor de cabeza. Y entonces yo me acuerdo que la primera vez utilicé el OmniPlus. Yo sabía que todos los problemas que se originan del sistema nervioso, ¿verdad?, también están sobre todo en piel, porque su origen genético en el desarrollo embrionario así lo manifiesta, ¿verdad? Entonces yo le empecé a que se aplicara el OmniPlus 3 o 4 veces al día. Me acuerdo que empezamos un domingo y para el siguiente domingo regresó la persona, y mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta de que, aparte de que lo estaba tomando y se lo estaba aplicando, la única queja de la señora no era de que ya se había empezado a quitar, sino que su cara le quedaba pegostreada, porque ustedes saben que el OmniPlus, ¿verdad?, pues es una mezcla de muchas sustancias, y entonces su cara se quedaba un poquito pegostreada. Y entonces le dije, caray, me da gusto porque usted se fija en pequeñeces, cuando en realidad está viendo grandes avances en lo que es de su daño de la piel. Pues pasaron 2 meses y la señora quedó solamente con una mancha muy tenue que hasta la fecha todavía la continúa teniendo, en una marca que solamente da alrededor de su cara, pero que ya no molesta. Como médico, pues yo hice estudios de laboratorio y resultó que ya no existía la enfermedad. Actualmente ya tiene esta señora tomando 1 año, 2 meses el producto, se ha inscrito como distribuidora y su mejor crecimiento es su propio testimonio. Pero al mismo tiempo conocí en esa misma semana a otra paciente, una paciente que se llama Emma Chávez, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y aquí sí yo me acuerdo que le comenté al doctor Anatoly y a la doctora Patricia qué podía yo dar. Era yo muy nuevo, de recién ingreso a esta compañía, y sabía yo que el oncólogo, el especialista en cáncer,
le había dicho a la señora que ya no tenía ninguna posibilidad de vivir. Se le había dado como un pronóstico a corto plazo maligno, que eran solamente 2 semanas las que le quedaban. Si yo les describiera un poquito el caso, yo creo que se lo pueden imaginar. Una persona de 1,60 de estatura, de 86 kilos de peso cuando estaba muy bien, de una tez muy bonita, sonrosada, y cuando yo le encuentro en su casa, había perdido más de 36 kilos de peso, estaba prácticamente sin nada de cabello por el uso de la quimioterapia, su piel estaba acartonada, reseca, no deglutía porque había invadido el cáncer incluso todo su aparato digestivo, había iniciado con un problema de un tumor en un seno. Cuando se le diagnosticó, se le dijo que se le tenía que quitar, se le quitó y no se le dio a tiempo la quimioterapia y entonces invadió útero, se le quitó también y empezaron las quimioterapias. Lo demás pues ya fue avanzando muy rápidamente y en los siguientes 3 meses la señora ya tenía un cáncer sobre todo su aparato, sobre todo su sistema nervioso. Incluso había empezado a perder la vista, ya no movía la mano derecha ni la pierna derecha. Y en estas condiciones yo fui a visitarla, solamente a visitarla porque había sido mi paciente cuando yo fui médico del Seguro Social. Entonces me la encontré con una sonda nasogástrica porque ya no deglutía, se le alimentaba con un producto de farmacia y se le inyectaba aproximadamente con una jeringa de 20 centímetros el nutriente. A veces lo toleraba, a veces lo vomitaba, pero prácticamente la familia incluso estaba esperando y expectante a que se muriera. Cuando yo llegué esa mañana, pues lo primero que se me ocurrió fue acercarme a la señora, darle un beso de cariño. Me sentí consternado por el dolor que estaban sufriendo los familiares y le dije a la señora, ya tenía yo el conocimiento de haber ido a estar en la plática del doctor Anatoly y de la doctora Patricia, y yo le dije que le llevaba yo un mensaje de esperanza, que si tenía fe, yo le iba a poder transmitir en pocas palabras lo que yo había escuchado del doctor y de la doctora, y que existía la posibilidad de que ella pudiera recuperarse. Una de sus hermanas, la más dura, me dijo que no les tomara yo el pelo, que habían visto a super especialistas, es decir, gente muy preparada, y que le habían dicho que ya no había ninguna posibilidad. Le habían dado incluso 6 quimioterapias y las 2 últimas ya no se las dieron, sus defensas andaban muy bajas, sus plaquetas estaban menos de 100,000 y empezaba a tener problemas ya muy serios. En estas condiciones, las hermanas y los hermanos nos reunimos en la cocina de su casa y yo les planteé la posibilidad y me dijeron, no, es que pues no tiene caso. Me dijeron que ya se va a morir y pues yo quisiera que la dejáramos en paz. No sé qué sucedió, yo me acuerdo que en ese día yo le dije a la hermana más dura que si volteáramos la tortilla, es decir, que si ella se pusiera en el lugar de la enferma y la enferma estuviera en el lugar de ella sana, y yo le preguntara a Emma Chávez que si le pudiéramos dar la oportunidad en este momento por el cambio de personas a su hermana, ¿qué diría? Ya no me contestó, empezó a llorar y me dijo, tienes razón, a veces pensamos nosotros por nosotros mismos sin pensar qué es lo que está sufriendo en este momento el paciente. A partir de ese momento empezamos cada 2 horas a pasar por la sonda nasogástrica el producto OmniPlus, Aloe, Optimus, Power Maker, y le disolvíamos la capsulita, 4 capsulitas de 1 per 1000. Se lo pasábamos cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Yo me acuerdo que tenía yo mucho miedo cuando yo sugerí esto. No tenía yo todavía la confianza, todavía me quedaba mucho recelo como médico y un poco de desconfianza el manejar productos que todavía no conocía yo. Sin embargo, tenía yo la esperanza de que así fuera. Yo me acuerdo que a los 4 días, este es uno de los casos que más me ha impactado, porque a los 4 días, a la 1 de la mañana sonó el teléfono en la casa de ustedes y contesta mi esposa y me dicen, es de la casa de Emma Chávez.
Me habla la hermana, y si ustedes quieren todavía con temor, ¿verdad? Yo le contesto, ¿ya se murió? Y me dice, no seas malo. Yo quiero que vengas porque mi hermana quiere que se le quite la sonda nasogástrica y porque tiene mucha hambre. Había pasado un mes de diferencia en que no masticaba porque no podía deglutir, solamente se le aplicaba a través de la sonda nasogástrica. Y mi sorpresa fue mayúscula. Le hicimos un lavado en la boca porque había pues, muchas bacterias, había muchas placas blanquecinas amarillentas adheridas a la mucosa, y le empezamos a lavar con aloe. Una vez que ya estaba en condiciones, le empezamos a dar papilla. Pues me estuve de la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y en ese transcurso comió 3 veces. Al otro día me fui porque tengo un consultorio, ¿verdad? Y una farmacia, y entonces me fui a trabajar. Como a las 12 del día nuevamente me vuelven a llamar. Oye, Joaquín, es que tiene mucha hambre. ¿Qué le damos? No, pues lo mismo. Pero vamos a continuar dándole ahora sí ya en un vaso todos sus nutrientes, y lo vamos a hacer 5 veces al día. ¿No se imaginan cómo una persona que tiene deseos de vivir y que hace lo que ustedes le dicen y que tiene la confianza sobre todo en unos productos que tienen un respaldo científico, porque hay gente que está dedicada a la investigación, el resultado se da? Hagan de cuenta que ustedes tienen un hijo y que lo empiezan a ver cómo balbucea y cómo empieza a caminar, tambaleante al principio y después cada vez con más seguridad y con más firmeza. En los siguientes meses, de cargarla a 100 pesos de su cama a la silla de ruedas, optamos por hacerle un corset, ¿verdad? Yo le decía que era su cinturón de perro, porque se le apretaba sus hombros, su abdomen, y por atrás tenía 2 agarraderas, porque era una mujer alta, pesada todavía, y entonces para ponerle en pie, la levantábamos sus hermanos y yo, y la dejábamos un momento de pie, hasta que tuviera seguridad en dar los primeros pasos. Eso empezó a suceder en los primeros días de marzo, y en los últimos días de junio teníamos ya estos resultados. Créanme que para mí fue una sorpresa mayúscula, porque para el día 16 de julio, que es la fecha en el santo de mi esposa, la señora ya había cocinado un platón de chiles rellenos, porque sabía que le gustaban a mi esposa. La llevaron en su carro de Cuauhtémoc a Nahua, no se pudo bajar, pero sí le ofreció de todo corazón, como agradecimiento, como una muestra de agradecimiento esto. A nosotros nos llenó de mucho gusto, de mucho cariño, porque ya le habíamos tenido bastante cariño, habíamos visto cómo iba recuperando. Para los siguientes meses nos dimos cuenta de que ya entraba al baño, ya se podía bañar sola, empezaba a apoyarse en un andador, y para el mes de noviembre de ese mismo año, el seguro la citó, porque esta paciente pertenecía al consultorio de mi hermano, que es médico cirujano en el seguro, y en el seguro no creían que hubiera tenido este resultado. Incluso citaron al médico oncólogo, y cuando vio a la señora sentada frente a él, lo primero que se le ocurrió decirle al médico fue decirle, es que usted ya debería estar muerta, le dijo la señora. Y dijo, pero no, soy una muestra de que a veces aún los médicos, por muy capaces que sean, se pueden equivocar. En el mes de noviembre se le dio una certificación de que no había ya cáncer, de que no se encontraba ni siquiera la posibilidad de que hubiera células mensajeras a otro órgano. Y en este año, en el mes de abril, nuevamente el oncólogo la citó para hacerle una tomografía, se le hicieron varias series de radiografías, otros estudios, y el oncólogo le dijo, señora, en los siguientes 10 años le voy a pedir de favor que venga a hacerse un rastreo óseo. Se suelta la carcajada Emma Chávez y me dice, ¿cómo se equivocan, doctor? Y le digo, sí, ¿verdad? Y me dice, ¿se acuerda que hace un año me dijeron 2 semanas? Ahora me dice, en los próximos 10 años, venga a checarse. Esta es una muestra de que el producto es maravilloso, y sobre todo cuando se tiene la disciplina y se tiene la constancia por tomarlo. El resultado se da. Tarde o temprano, como dice el doctor Anatoly Kaczynski,
el resultado va haciendo que sus defensas aumenten, que sus tejidos se regeneren y que sus músculos se fortalezcan de tal manera que el ser humano pueda tener nuevamente la posibilidad de estar sano. Y les quiero compartir otro testimonio, un testimonio del hermano de un médico, porque aquí ustedes se van a fijar que nuevamente, ¿verdad?, los médicos a veces nos negamos a creer que pueda existir la posibilidad fuera de lo que nosotros manejamos, que son a través de la industria farmacéutica. Este médico es un médico oftalmólogo y el hermano tenía una enfermedad que se llama escleroderma. Para que no entremos en tantos detalles, quiero decirles que esta persona era una momia en vida, es decir, no había tejido grasoso, no había elasticidad de su piel, no había prácticamente músculo. Hagan de cuenta que era un cadáver viviente, pero totalmente retirado. Hagan de cuenta que habían forrado ese cadáver con piel, de tal manera que las manos apenas si podía doblar los dedos, y si usted hacía el esfuerzo por doblarlos, se quebraba y empezaba a salir una secreción amarillo lechosa fétida de las articulaciones. Si usted tocaba el abdomen, haga de cuenta que era un tambor. No había, prácticamente no había, o aparentemente no se sentía que existieran órganos abajo de su piel. El doctor, lógicamente, había recurrido en los Estados Unidos a un médico internista y a un médico endocrinólogo y a un dermatólogo. Entre los tres, no sé qué vacuna se aplicaba para detener un poquito este daño tan tremendo que estaba teniendo esta persona de 23 años. Y si ustedes lo veían, me imagino que podrían pensar ustedes al verlo que no era de 23 años, sino de 60 o de 70 años. El cuero cabelludo no tenía ya cabello, no había nutrición en su piel, por lo tanto no había ningún cabello. Sus cejas prácticamente no tenía, y toda su piel era amarilla parduzca. Cuando yo le dije al doctor que existía la posibilidad a través de esos productos magníficos que tenemos, se empezó a reír y me dijo: caray, no pensé que fueras a terminar como charlatán o como merolico. Mira, créeme que me da mucha pena que hayas venido a perder tu tiempo. En los Estados Unidos existe la mejor posibilidad de curación. Cuesta, pero se cura. Y le dije: bueno, ¿y cuánto tiempo lleva tu hermano así? Me dijo: 3 años. Le digo: ¿y estaba peor que como está ahora? Me dijo: no, ha ido empeorando. Le digo: entonces mentiste. Si dijiste que existía la posibilidad de curación y ha ido avanzando cada vez más, entonces no existe curación. ¿Por qué le niegas a tu hermano la oportunidad de que se pueda curar? Se fue con la duda y me dijo: pues déjame pensarlo. Si tienes bibliografía, si tienes algo que me puedas dar para que yo lo estudie, déjame llevárselo a los médicos especialistas para que lo analicen y ellos me autoricen si se lo puedo dar. Lógicamente, ustedes saben que Omnitrition no crece con catálogos, ni crece para tratar de convencer al necio. Ya existe gente que se ha estado quemando constantemente las pestañas y está estudiando para poder preparar productos que hoy actualmente los usan incluso a través del Comité Olímpico Internacional para darle vitalidad y fuerza a los atletas. Como hubo una negativa, el doctor no se acercó. Pasó un mes antes de que llegara y me dijera: Joaquín, no sé qué esté sucediendo con mi hermano, pero hoy no nada más está peor de como tú lo viste, sino que me está sangrando constantemente por el recto. Entonces le dije: bueno, ¿y yo qué puedo hacer por ti? En realidad, con lo que tú sabes y con lo que yo sé, pues tú dices que no existe ninguna posibilidad. Me dijo: no, perdóname, pero sí quisiera yo darle la oportunidad. Entonces empezamos, y yo acabo de oír al doctor Anatoly que hablaba precisamente del aloe. Y yo le dije: bueno, si tú quieres que se cure, primero vamos a restañar el problema que está teniendo más seriedad en este momento, que es la hemorragia que puede estar teniendo a través de su aparato digestivo. Entonces le dije: se tiene que tomar en este día 3 botellas de aloe. Me dijo: ¿tanto?
Le dije, bueno, pues si se te hace poco, entonces espérate hasta que venga el siguiente mes y lo puedas llevar a Estados Unidos. Y me dice, ¿y en cuánto me saldrían? Aquí en México cada frasco de aloe vale 96 pesos. O sea, eran aproximadamente 300 pesos. En los Estados Unidos le aplicaban una vacuna que le costaba casi cerca de los $1,000 cada 3 meses. Convertidos en pesos mexicanos, era mucho dinero. Entonces el doctor ya no tuvo ninguna opción, me dijo, bueno, pues me los llevo. Y los empezó a tomar. Pero le digo, pero mañana tiene que volverse a tomar otros 3. Y pasado mañana otros 3. Y depende de cómo siga, vamos a empezar ya una manera más frecuente de darle los productos. De verdad que yo estoy muy sorprendido, porque en ese día se detuvo su hemorragia. No volvió a sangrar, empezó a tener mejoramiento, ¿verdad? Porque él nos manifestaba que cada vez se sentía mejor. Y al 4.º día empezamos ya un tratamiento. Bueno, pues como les decía yo, al 4.º día empezamos ya a utilizar sobre todo, y nuevamente, ¿verdad?, el OmniPlus, el Aloe y el Power Maker en grandes cantidades. El Aloe el OmniPlus y el Aloe lo dábamos junto, y el Power solito, siempre y cuando no existiera una comida cerca para que el Power pudiera tener el efecto que tiene. Y después de los alimentos, porque comía muy poco, le dábamos 4 cápsulas de One Per Mil, 3 veces al día. Pasó una semana prácticamente sin que hubiera ningún cambio en su piel, pero no había ya la molestia de ardor ni de dolor en su aparato digestivo, ya no regía con sangre. ¿Podía hablar él? Podía hablar, pero sus labios los tenía retirados, o sea, no había prácticamente ningún movimiento, era una cara inexpresiva. No sé si alguna vez ustedes hayan visto lo que nosotros conocemos como risa sardónica, ¿verdad? Que enseñan prácticamente los dientes porque pues la piel se está enjutando cada vez más, ¿verdad? No hay tejido grasoso. Entonces, cuando yo lo vi la primera vez, ¿verdad? Pues como 3 noches no pude dormir. Era impresionante, ¿verdad? De verdad que era una momia viviente salida ahí de su sarcófago. Pero poco a poco esta persona tenía muchas ganas de sentirse mejor. Yo me acuerdo que al final de la segunda semana hubo un pequeño cambio, pero bastó para que esta persona se sintiera, se llama Oscar, para que él se sintiera tan contento, que cuando yo fui al consultorio de su hermano, lo encontré con sus dedos agarrando un espejo, y estaba haciendo gestos, ¿verdad? Él movía las cejas y levantaba las cejas, y movía la nariz, y me lo quedo mirando, y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, doctor, tenía yo mucho tiempo sin poder mover ni mi nariz, ni mis cejas. Tócame. Me acerqué y empecé a ver que había reblandecimiento de esa piel que estaba tan acartonada, y cuando me empecé a emocionar con él, y me acuerdo que le hice así en su mano, y me dijo, ¡ay! Me dolía esto así hasta el alma. Salió el hermano de su consultorio, y antes de saludarme me dijo, ¿ya te diste cuenta? Y dije, sí. Me sirvió para 2 cosas. Para darme cuenta de que el enfermo estaba curándose y de que el doctor se estaba convenciendo de que había un resultado. Al paso de las semanas, me di cuenta de que se empezaron a aflojar los demás músculos de la cara, empezaron a aflojarse los músculos del cuello, empezó a doblar un poco sus dedos, y me empecé a fijar que había una cicatriz ya muy nueva en sus coyunturas. Créanme que para mí fue muy emocionante, porque yo dije, bendito sea Dios. Existen cosas maravillosas en el uso de estos productos. En este momento ha pasado 1 año y 1 mes. El joven vive actualmente en El Paso, y si ustedes lo ven no lo van a conocer. Está cachetón, está panzón. Ve al médico que le ponía sus vacunas. Él actualmente es un distribuidor inactivo, porque él me dice que no le creen, que cuando lo ven y que él les platica que parecía una momia, no le creen. Y entonces yo le recuerdo,
y le digo, ¿te acuerdas que le dije a tu hermano que te tomara una foto? Sin embargo, por el respeto que me merecía, no lo obligamos a que le tomaran la foto. Él no quería, él se sentía mal porque imagínense ustedes perder el cabello, perder sus cejas, tener la piel así como si fuera un plástico así sobre todo el cráneo y todo el esqueleto. Entonces me dice, ¿y qué hago? Le digo, platicar, así como platicas con la emoción que te da el sentirte mejor ahora, con las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, él vive actualmente en El Paso. Les digo, sigue tomando sus productos, ¿verdad? Porque el hermano que trabaja en el Seguro Social de Cuauhtémoc, él los compra y se los lleva, pero hasta allí. Y el hermano feliz de la vida porque está cada vez más emocionado. Entonces, créanme que lo que aquí aprendemos es solamente algo, que cada ser humano, cada uno de ustedes, y incluyéndome con ustedes, ¿verdad? Y al doctor Anatolio y a la doctora Patricia, nos damos cuenta de que cada ser humano tenemos un mensaje, y que si podemos ayudar a una persona a que pueda recuperar su salud física primero, y su salud económica después, va a ser un ser humano increíble, porque estamos sembrando lo que el día de mañana vamos a poder cosechar. Pero sobre todo yo se los he comentado a las personas que están con nosotros, estamos sembrando para que la siguiente generación no tenga los defectos que nosotros tenemos de salud por mala nutrición. Cuando yo he leído y releído este ensayo del doctor que dice ¿por qué nutrirnos?, me doy cuenta de que está hablando con la verdad. Actualmente ni el campo da la nutrición que debemos de tener, y cada vez, aunque sean muy grandes los vegetales, cada vez tienen menos nutrientes. Cada vez nos vemos más agredidos por el sol, por las sustancias químicas que están suspendidas en el aire, por los efectos tóxicos de los medicamentos, por el uso de algunos químicos que se utilizan para lavar o para limpiar paredes. En realidad estamos cada vez siendo más agredidos, y aquí sí me cabe la expresión esa de que a veces el hombre se convierte en un lobo para el mismo hombre. Estamos tratando de acabar con nuestra propia especie. Bendito sea Dios que existen los productos de Omnitrition, porque cada día y cada mañana yo le doy gracias a Dios de que me hayan invitado a esta empresa, de que haya conocido al doctor Anatolio y a la doctora Patricia, de que conozca yo a muchas personas como ustedes ahora, que están empeñadas en estar sanas y en estar felices. Y yo me siento de veras muy complacido por esta invitación, doctor. Cuéntame qué está pasando con los médicos allá, los demás. Bueno, como dicen que el ejemplo arrastra y que no puede haber un tonto que se resista, muchos de los doctores, al principio que me hicieron la vida imposible, llegó primero, yo pertenezco a una sociedad médica de médicos familiares, y el presidente de la Sociedad de Médicos Familiares de Cuauhtémoc me fue a pedir que ya no siguiera yo engañando a la gente, ni que fuera yo el charlatán que gana dinero engañando a los demás. Y le dije a este doctor primero, le digo, doctor, en tu consulta, ¿tú tienes registrados cómo evoluciona un paciente? Me dijo, sí, eso es de cajón, eso es de ley. Le hago su historia clínica de cómo está, qué siente, lo dejo que se exprese para que yo pueda darme cuenta de todos los males que en ese momento le aquejan y qué le voy a poder prescribir para que se beneficie. Y le dije, ¿y estás contento con los resultados que hasta ahorita has tenido? Y se quedó expectante y me dijo, bueno, pues no del todo. Y le dije, ¿sabías que existe una revista en nuestra empresa que habla de 1600 productos médicos que se utilizan de medicina alópata, que tienen resultados cada vez más dañinos para la salud, que tienen reacciones secundarias, incluyendo la penicilina, a los salicilatos, incluyendo la tetraciclina, el cloranfenicol, etcétera? Hace un ratito hablaban de la cortisona, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que en lugar de ayudarlos
los hemos perjudicado. Y si nos hiciéramos un análisis de conciencia, yo le decía a este doctor, te daría vergüenza de que cada vez le creemos más al representante médico que se aprendió de memoria lo que te va a decir de un producto, y que cuando tú lo investigas en el Vademecum, te das cuenta de que ahí dicen todas las contraindicaciones por las cuales no deberías de utilizar el producto que te acaban de presentar. Y se quedó callado. Y le dije, te voy a enseñar unos expedientes. Espero que esto te pueda hablar mejor de lo que tú crees de mí. Y cuando él vio los expedientes y vio que yo seguía con resultados de laboratorio, me dijo, ¿en serio? Y le digo, ¿y por qué estaríamos jugando? Tú eres el que vienes aquí a interrogarme de que yo soy ahora un charlatán, pero aquí están los resultados. Le digo, aquí están las direcciones y aquí están los teléfonos. Me dijo, ¿le puedo hablar a algunos? Claro, para eso están aquí los teléfonos. ¿A quién creen que le habló? A la familia de Emma Chávez, Wow. a la familia de Aníbal, otro amigo que la esposa tenía un tumor cerebral y que en el Seguro Social no lo pudieron operar porque era en una zona inoperable, estaba prácticamente sobre la base de la silla turca, no lo pudieron operar. El médico oncólogo le dijo, si la opero, o la dejo ciega o la dejo parapléjica. El esposo dijo no. Estaba tan desesperado que le dije, aquí hay una oportunidad. Hoy esta persona tiene 1 año, prácticamente 5 meses, se acabó la migraña que tenía, se acabaron las convulsiones que tenía, el mal humor que constantemente tenía. Decía que no podía estar mucho tiempo expuesta al sol o expuesta al ruido. Hoy se van de pachanga todos los fines de semana a bailar. A veces regresan a las 5 de la mañana. A esta persona le habló también el doctor. Y después me dijo, Joaquín, perdóname. A veces juzgamos por lo que nos dicen. Pero no paró allí. De los médicos especialistas también tienen una sociedad médica. Y se presentó un médico que yo no sabía quién era, no lo conocía. Y él era un médico cirujano oncólogo. Como ustedes sabrán, el médico oncólogo es el especialista que cura todas las enfermedades cancerosas. Y este señor operaba prácticamente cerebro y columna vertebral, y tórax. Cuando se presenta y me enseña su tarjeta, le dije, pues bienvenido, doctor. Yo pensé que iba en plan de amistad. Y me dice, ¿podemos pasar a tu privado? Y le digo, sí. Y me dice, mira doctor, vengo a sugerirte, a rogarte, que no sigas invadiendo el terreno que no te corresponde. Y le dije, no lo entiendo. No sé si dentro de la medicina yo le tenga que pedir al paciente que por primera vez ingresa, oiga, ¿usted viene con el médico familiar o viene con el médico especialista? Siempre que va un paciente a un consultorio va porque le tiene fe a un médico y no le importa que existan otros más. El que toca tu puerta es porque quiere que tú lo escuches. Y entonces yo se lo dije así al doctor. Le dije, doctor, hace unos días vino a visitarme el otro presidente de la Sociedad Médica de Médicos Familiares. Y le digo, ¿y ahora usted viene? Pues me siento muy honrado. Y le digo, y pues le voy a presentar mejor el resultado del trabajo. Porque le digo, qué bueno que se me ocurrió llevar mis expedientes en el inicio de los tratamientos que yo daba con estos nutrientes, porque era poca la gente que los usaba en la ciudad en donde yo estoy. Y sobre todo porque también podría existir, como existe en este momento, la desconfianza de otros médicos hacia mi persona. Cuando vio los resultados y empezó a ver los nombres y en el margen decía el nombre y la enfermedad, y él vio que una persona decía cáncer de hígado, cáncer de próstata y cáncer de mama y cáncer de ovario, y sobre todo le llamó mucho la atención de una persona que tenía cáncer de páncreas y cáncer de hígado. Esta persona había acudido con él precisamente y él le había sugerido que se hiciera una cirugía, pero como era una cirugía muy cruenta y muy dañina, porque imagínense ustedes quitar parte de hígado y quitarle el páncreas, es acabar con las funciones normales que tiene el cuerpo.
Entonces me dijo, esta persona yo la conozco. Y le digo, doctor, ¿y usted tiene los resultados? Me dijo, bueno, pues tengo los primeros resultados de hace, ya me dijo la fecha. Le digo, bueno, pues mira, los siguientes son estos. Y le enseñé pruebas de funcionamiento hepático, le enseñé pruebas de amilasa pancreática, le enseñé biometrías hemáticas, exámenes generales de orina, una tomografía que se le hizo ahí en Cuauhtémoc, las analizó y habían sido exactamente 2 meses después que él había sugerido una intervención quirúrgica. Me dice, mira doctor, perdóname, yo pensé que se trataba de otra cosa, pero me doy cuenta de que sigues incluso con seriedad el uso de esta medicina alternativa, él me dijo. Esa era parte de la medicina alternativa. Y le dije, ¿por qué no decirle, doctor, que estos son nutrientes científicos, regenerativos y aplicados a la regeneración del cuerpo? Me dijo, porque a mí no me consta. Le digo, bueno, si no le consta, ya tiene usted una paciente que es común. Aquí está la dirección y aquí está su teléfono. Esa misma tarde el doctor fue a traer a la paciente a su consultorio y le preguntó primero cómo se sentía. Cuando yo vi a esta persona, estaba toda amarilla, en la medicina decimos que está ictérica, tenía una sonda que se le había instalado por el propio doctor para que drenara por allí. La persona no tenía fuerzas, se sentía muy cansada y prácticamente estaba postrada en su cama. Y con un, con un suero pasándole por sus venas, con un suero glucosado. Es decir, se le estaba poniendo glucosa, azúcar. ¿Verdad? Para matarlo más rápido. Para acabarlo más rápido. Como a los 15 días después, el doctor me llama y me dice, oye, quiero platicar contigo y me gustaría invitarte a comer. Le digo, doctor, yo creo que ya con una vez que platicamos y que usted se puso un poco grosero, pues ya con eso basta. No creo que haya nada que platicar. Me dijo, no me entiendes. Las palabras que él me pronunció fueron muy chuscas. Me dijo, estoy sacado de onda. Tengo estudios de especialidad y jamás había yo visto que con vitaminas y con minerales y con polvitos se pudiera curar a una persona. Y yo le contesté, mire doctor, aquí tengo un estudio de otro compañero médico que dice por qué nutrirnos. Si le interesa, léalo. Y lo empezó a leer ahí rápidamente. Y se empezó a dar cuenta de que nuestro cuerpo empieza a tener problemas de salud cuando no está bien alimentado. Entonces me dijo, tienes razón. Actualmente este doctor también es distribuidor, pero ¿saben qué me dijo? Que le daba vergüenza enseñar el producto, que prefería dárselo en su casa a través de su esposa, en donde él no apareciera como el que estaba sugiriendo salud. A veces así llegamos. A veces creemos que el tener un título es patrimonio solamente de gente muy culta, y nos damos cuenta de que es gente ignorante, porque son ya circunscrito a lo que sabemos a través de la universidad, y nos negamos la posibilidad de creer. Sí. Pero he hecho una pregunta. Sí. Tú en un momento dado, ¿no pensaste igual? Sí. ¿No te daba vergüenza Sí. andar ofreciendo esto? Sí, qué bueno que lo dices, porque no empezamos así, ¿verdad? Pero yo tardé 2 años en creer. Una persona amiga, muy amiga nuestra, me dijo que había productos que estaban curando, pero a lo mejor ni era el momento, ni fueron suficientes las palabras que me dijo. Ella me dijo, no, aquí se hacen unas bombitas y que te curan todo. Bueno, pero ¿de qué consta? ¿Cómo se llama la empresa? No, mira, tú fírmale aquí y vas a ver que vas a aprender rápido. Hasta ese momento yo supe que se trataba de Omnitrition. Se quedó ahí mi firma estampada, pasó 1 año, pasó otro año y nunca hice nada. Hasta el 3er año yo conocí a un compañero médico que cuando nosotros llegamos a Cuauhtémoc en 1973,
Él llegó también de Michoacán, yo llegaba de Puebla. Este doctor padecía de asma bronquial. Desde niño había tenido crisis de asma, había conocido todos los hospitales de su tierra, había estado en Chihuahua hospitalizado, le habían inyectado a él también cortisona como medio de en ese momento de distraer un poquitito los espasmos bronquiales que estaba teniendo para que no se asfixiara. Se le había puesto a través de su vía respiratoria muchas otras sustancias. Y cuando yo me lo encuentro un sábado, iba a jugar fútbol, tenía sus tacos, su short, yo me quedé sorprendido. Y lo único que le dije, oye Daniel, ¿vas a jugar? Si tú eres asmático, tú me dijiste que nunca fuiste ni siquiera el aguador del equipo, porque hasta para caminar te cansabas. Y me dijo, no, es que está sucediendo conmigo algo tan maravilloso que no me lo vas a creer. ¿Y saben qué me enseñó? Abrió de su maletín de deportista y sacó el OmniPlus, el Aloe, el Dual C y el One Per Mil. Me da pena confesarlo. Cuando yo los vi, a lo mejor hice una cara de desprecio, porque le dije, ¿esos? ¿Saben qué me contestó? Cerró su maletín así muy enojado y me dijo, eres un ignorante, no mereces ni una explicación. Y se fue. Y yo me quedé picado, me molestó su conducta y lo empecé a buscar y él se empezó a negar. Después fui con su esposa y me dijo, no está, afuera estaba su carro. Me dijo, está dando una anestesia en tal hospital. Fui a ese hospital y no estaba. Me dijeron, está en su casa. Total, me di por vencido y dije, no, nunca me va a perdonar que haya yo hecho esa expresión. Pero como a los pocos días me encontré a otro médico, a un pediatra, él me decía que en la mañana era pediatra y en la tarde era omnidoctor. Y le dije, ¿omnidoctor? Me dijo, sí, porque en la tarde me dedico en serio a curar. Y me dijo, mi niño tenía un problema de asma. No te imaginas la desesperación de mi esposa y mía cuando no podíamos llevarlo rápido al hospital para que se le pusiera oxígeno. Llegaba prácticamente contracturado el niño por el problema de falta de oxígeno y teníamos miedo de que pudiera tener una lesión cerebral. Y le digo, ¿y ahora? Me dijo, no, ahora mi niño se revuelca en el frío, en el polvo, en donde hay hierba, tiene un perro, y antes no podía tener nada de eso. Ni alfombra en su casa. Ni alfombra. Después de estos dos testimonios, que sin querer se dieron, yo dije, no, esto es maravilloso. Y le debo a un amigo que se llama Marco Antonio Álvarez, de aquí también de Chihuahua, que fue a la casa, me insistió por 2 semanas también, y me dijo, ¿no te gustaría que tus pacientes mejoraran? ¿Te imaginas la cantidad de personas que se van a sentir felices de que tú las hayas ayudado a recuperar su salud y que ellos mismos puedan ayudar a otras gentes a recuperar su salud? Entonces me siento muy contento. No sé si le haya respondido su pregunta, Otra. pero sí tuve también Todo en un esto, principio vergüenza. Todo este proceso fue siendo todavía médico activo. Sí, ¿Sí? todavía sigo siendo médico activo. Miren, muchas veces entramos a desarrollar una actividad profesional, a veces por dinero y a veces por vocación. Yo me acuerdo que de mis hermanos, cada quien escogió una carrera. Cuando yo le dije a mi papá que quería yo ser médico, me dijo, toda la vida vas a estar pobre. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque si de veras quieres ser médico, muchas veces van a tocar a tu puerta y no van a tener con qué pagarte la consulta. Pero aquí vas a tener que hacer un juramento. Y hoy yo me doy cuenta de que muchos médicos hacen juramentos de hipócritas en lugar de juramentos de Hipócrates. Siempre me acordé de lo que me dijo mi papá. Es más, él iba a la universidad y me decía, vengo a ver si estás estudiando. Y cuando yo estaba en 3er año de medicina, me dijo, pues ya llegó el momento de que pongas en práctica lo que aprendiste.
Y él mismo me llevaba a un pueblito cercano a Tehuacán a que yo diera consultas. Créanme que la práctica, el contacto con las personas y con las necesidades que tienen, me hizo valorar de verdad que existe a veces mucha gente que no tiene dinero para curarse. Y lo sigo haciendo, porque sé, en un principio pensaba retirarme totalmente del ejercicio de la medicina, pero me di cuenta que de alguna manera podía uno influir un poquito más y más rápido, impactar con las personas, si utilizando nuestra profesión de médico le enseñábamos a utilizar productos que hoy están al alcance de todos. Hoy me siento muy orgulloso de ser médico, porque sé que cada uno de ustedes, y como hace un rato oía yo, les van a poder decir médicos. Es médico el que cura, no es nada más médico el que estudia. Y ustedes están ayudando a curar a mucha gente. Y yo sé que en los Estados Unidos y en todas las partes en donde habrá Omnitrition, ustedes se van a sentir tan orgullosos, porque créanme que yo he recibido muestras de afecto de muchas maneras. Ha habido menonitas, y no sé si haya tiempo de contarles de un menonita que a Anatoly le dio mucho gusto, que me llevan maíz así en ¿cómo se llama? En mazorca, un maíz dulce para cocer los elotes. Me han llevado huevos, me han llevado frijol, algunos me han llevado quesos, otros me han llevado crema, y es una muestra de afecto de verdad de parte de estas personas que se sienten agradecidas por un servicio. Pues para terminar, yo quisiera ser muy breve en una persona menonita que llegó al consultorio porque el niño estaba convulsionando en su troca, en su pick-up, y el niño estaba con la boca morada, las uñas moradas, y empezando a sacar espuma por su boquita y torciendo los brazos. Yo pensé en el momento que lo vi que tenía una convulsión y que a lo mejor tenía un problema cerebral. Lo cargamos y lo metimos al consultorio. Y una vez que ya yo di ahí los primeros auxilios, empezó a recuperar el niño, y al empezarlo a auscultar, me di cuenta que no era el problema cerebral, sino que había un problema de sus arterias. Aquí había persistencia, lo que me dijeron un compañero cardiólogo, que había persistencia del conducto arterioso. En la vida embrionaria está comunicado, en la vida adulta ya no. Sin embargo, cada vez que hacía un esfuerzo el niño, había mezcla de sangre venosa con sangre arterial. La sangre venosa es la que saca todo el mugrero que tenemos, ¿verdad? Y la sangre arterial es la que lleva todo el oxígeno y el alimento que va a ser efectivo en cada tejido. Pues este menonita no tenía para comprar los productos, es un campesino. Entonces yo le dije, mira, los 2 primeros te los voy a obsequiar, pero tú tienes que hacer la lucha para que le puedas ayudar a tu hijo y pueda mejorar. Y empezamos con el Power Maker, con el Omniplus y el Aloe, nada más. A los 2 meses, ese ruido tan tremendo que se oía, prácticamente ya no se apreciaba. Al menonita, para que él tuviera la confianza, le puse el estetoscopio y le dije, óyelo, porque a lo mejor va a ser de las últimas veces que tú oigas este ruido aquí en su corazón. Y ahora oye el de tu hijo y te oyes el tuyo. Y yo le dije que me dijera cuál era la diferencia. Y me dice, los de mi hijo y el mío suenan tum, tum. Luego, y el de tu hijo, dice, suena tum, tum. Y hacía muy chistoso el menonita. No se imaginan lo increíble que es ver cómo se empieza a mejorar una persona. El niño tenía sus deditos boludos, que nosotros llamamos dedos en palillo de tambor. Muy, muy delgado, y caminaba muy poco porque luego se fatigaba. Actualmente lleva 1 año de estar usando los productos, no existe ya su lesión. El niño dio un salto más grande del que yo me imaginaba, porque él tenía en ese momento 12 años, perdón. El niño de 10 años era un poco más alto que él, y el de 9 años ya estaba alcanzando al de 10. Y él, que era el de 12 años, era el más chaparro. Actualmente este niño ya va a cumplir 14 años. Se pasó de talla a los otros 2, embarneció el niño,
y hoy maneja la troca y ayuda con el asadón al papá a subir cuando van al campo a recoger su cosecha. El menonita, cada vez que lo veo, me dice que es el Power, el niño Power, y le digo de verdad que sí. Créanme que, así como estos testimonios que les comparto, ustedes van a oír miles y miles y miles de testimonios. Tú en este momento, por decir así, en números, ¿cuántas personas así graves tienes, digamos así, tus historias clínicas de que ya es más o menos una idea así en números? Bueno, tengo desde marzo del año pasado que yo empecé a hacer mis expedientes hasta septiembre del 2000, y tengo aproximadamente en expedientes como 450 expedientes. Todo Omni. Todos de Omni, sí. Wow. Y de casos muy graves, de cánceres, de SIDA, de lupus eritematoso, tengo dos personas con leucemia y 2 personas que tienen colitis ulcerosa crónica. Los dos tuvieron anemias muy agudas, de 6.1 y de 7.2 otro. De todos los expedientes más delicados, los he separado porque a veces es muy importante que la gente se dé cuenta de que aún los casos difíciles tienen respuesta con los nutrientes. Yo me siento muy contento, porque si se trata pues de ver o de analizar también el aspecto económico, yo del mes de marzo al mes de junio del año pasado, ya teníamos solamente de nuestras ganancias aproximadamente 78,000 pesos, que los dimos como enganche para comprarle un carro a mi esposa. Todos los carros que hemos tenido siempre han ido a mi nombre, y tengo una esposa que es muy trabajadora y que la quiero mucho, pero siempre tuvo la desconfianza incluso de estos productos. Entonces yo le dije a mis hijos, vamos a probar un poquito de lo que se siente empezar a disfrutar el resultado de estos productos. Cuando ella fue a escoger su carro, pensaba que le estábamos vacilando, pero cuando le entregaron sus llaves, ya no tuvo duda. Hoy, pues aquí está la muestra de que estamos calificando doble, ¿verdad? Para irnos a Roma. Este es el crucero Costa Victoria, y aquí dice de 2 personas. Sin embargo, todavía nos hace falta un mes de calificación, pero esta mañana me dice mi esposa que ya habíamos pasado de 11,000 puntos, y le dije, me da mucho gusto, porque todavía no es día 15 y ya estamos calificadas. Esperamos en Dios, y con el mismo entusiasmo de todos los días, poder cumplir esta meta. Y yo sé que cada uno de ustedes va a poder cumplir esta y muchas más, porque este es si ustedes quieren, un premio material, pero la satisfacción de poder ayudar a los demás, esa no se acaba, porque cada vez que ustedes platiquen, perdón, yo sé que va a salir el entusiasmo por sus poros, porque el ver a una persona enferma y que se le haya detectado un mal grave por el que pudo haber perdido la vida, y ustedes lo vean sano, no tiene precio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Joaquín Gálvez. Soy médico, tengo especialidad en medicina familiar y trabajé para el Seguro Social 18 años. Yo ingresé a Omnitrition el 27 de febrero de 1999 y tuve la fortuna de conocer al doctor Anatoly y a la doctora Patricia en Chihuahua, y pues fue tanto el impacto que yo me llevé, porque la medicina a veces nos encarcela un poquitito en cuanto al querer aprender algo que no sea lo que hemos aprendido a través de la universidad.
Y entonces eso nos dificultó un poquito poder hacer el negocio de Omnitrition. Creíamos que solamente lo que da el médico y lo que prescribe es lo único válido, porque nos apoyamos en que hemos ido a una universidad y hemos leído, o a lo mejor hemos repasado algunos cuantos libros, y ante la sociedad pues tenemos un título, pero había una inquietud. Yo sabía que la salud es un derecho legítimo de todos los seres humanos. Tan es así que si ustedes ven la historia de cualquier civilización, no ha sido solamente circunscrita la curación al médico. Muchas personas, incluso en México, ¿verdad?, hay gente que es yerbera, hay gente que se dedica a la brujería, hay gente que se dedica a muchas cosas, pero siempre tratando de buscar un beneficio de salud a la persona. Cuando yo analicé los apuntes que yo tengo del doctor Anatoly y de la doctora Patricia, me di cuenta de que ellos habían investigado más todavía sobre el campo de la nutrición que lo que nosotros habíamos aprendido en la escuela de medicina. Y entonces me sentí afortunado porque sabía yo que tenía yo en la mejor oportunidad de poder aplicar lo que yo había visto, lo que yo había escuchado de ellos, lo que había escuchado de otras personas que están haciendo el negocio, y quise comprobar con resultados en mis pacientes. Entonces, en un principio, pues solamente era la relación médico-paciente, y basado sobre todo en que cuando el médico le prescribe o le receta o le sugiere algún medicamento, algún nutriente o algún producto a un paciente, el paciente casi sin pensarlo, ¿verdad?, sin poner resistencia, si le tiene confianza al médico, lo acepta, ¿verdad? Y así sucedió, porque yo tuve un caso, el primer caso que tuve fue de una persona que tenía psoriasis, de 14 años de evolución. La señora no se podía exponer al sol, tan pronto como se exponía al sol su cara se enrojecía, había mucha comezón, había dolor de cabeza, y entonces yo me acuerdo que la primera vez utilicé el OmniPlus. Yo sabía que todos los problemas que se originan del sistema nervioso, ¿verdad?, también están sobre todo en piel, porque su origen genético en el desarrollo embrionario así lo manifiesta, ¿verdad? Entonces yo le empecé a que se aplicara el OmniPlus 3 o 4 veces al día. Me acuerdo que empezamos un domingo y para el siguiente domingo regresó la persona, y mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta de que, aparte de que lo estaba tomando y se lo estaba aplicando, la única queja de la señora no era de que ya se había empezado a quitar, sino que su cara le quedaba pegostreada, porque ustedes saben que el OmniPlus, ¿verdad?, pues es una mezcla de muchas sustancias, y entonces su cara se quedaba un poquito pegostreada. Y entonces le dije, caray, me da gusto porque usted se fija en pequeñeces, cuando en realidad está viendo grandes avances en lo que es de su daño de la piel. Pues pasaron 2 meses y la señora quedó solamente con una mancha muy tenue, que hasta la fecha todavía la continúa teniendo, en una marca que solamente da alrededor de su cara, pero que ya no molesta. Como médico, pues yo hice estudios de laboratorio y resultó que ya no existía la enfermedad. Actualmente ya tiene esta señora tomando 1 año, 2 meses el producto, se ha inscrito como distribuidora, y su mejor crecimiento es su propio testimonio. Pero al mismo tiempo conocí en esa misma semana a otra paciente, una paciente que se llama Emma Chávez, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y aquí sí yo me acuerdo que le comenté al doctor Anatoly y a la doctora Patricia qué podía yo dar. Era yo muy nuevo, de recién ingreso a esta compañía, y sabía yo que el oncólogo, el especialista en cáncer, le había dicho a la señora que ya no tenía ninguna posibilidad de vivir. Se le había dado como un pronóstico a corto plazo maligno, que eran solamente 2 semanas las que le quedaban. Si yo les describiera un poquito el caso, yo creo que se lo pueden imaginar. Una persona de 1,60 de estatura, de 86 kilos de peso cuando estaba muy bien, de una tez muy bonita, sonrosada, y cuando yo le encuentro en su casa, había perdido más de 36 kilos de peso, estaba prácticamente sin nada de cabello por el uso de la quimioterapia, su piel estaba acartonada, reseca,
no deglutía porque había invadido el cáncer incluso todo su aparato digestivo. Había iniciado con un problema de un tumor en un seno. Cuando se le diagnosticó, se le dijo que se le tenía que quitar, se le quitó y no se le dio a tiempo la quimioterapia y entonces invadió útero, se le quitó también y empezaron las quimioterapias. Lo demás pues ya fue avanzando muy rápidamente y en los siguientes 3 meses la señora ya tenía un cáncer sobre todo su aparato, sobre todo su sistema nervioso. Incluso había empezado a perder la vista, ya no movía la mano derecha ni la pierna derecha. Y en estas condiciones yo fui a visitarla, solamente a visitarla porque había sido mi paciente, a Emma Chávez, que si le pudiéramos dar la oportunidad en este momento por el cambio de personas a su hermana, ¿qué diría? Ya no me contestó, empezó a llorar y me dijo, tienes razón. A veces pensamos nosotros por nosotros mismos, sin pensar qué es lo que está sufriendo en este momento el paciente. A partir de ese momento, empezamos cada 2 horas a pasar por la sonda nasogástrica, el producto OmniPlus, Aloe, Optimus, Power Maker, y le disolvíamos la capsulita, 4 capsulitas de 1 per 1000. Se lo pasábamos cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Yo me acuerdo que tenía yo mucho miedo cuando yo sugerí esto. No tenía yo todavía la confianza, todavía me quedaba mucho recelo como médico y un poco de desconfianza el manejar productos que todavía no conocía yo. Sin embargo, tenía yo la esperanza de que así fuera. Yo me acuerdo que a los 4 días, este es uno de los casos que más me ha impactado, porque a los 4 días, a la 1 de la mañana sonó el teléfono en la casa de ustedes y contesta mi esposa y me dicen, es de la casa de Emma Chávez. Me habla la hermana y si ustedes quieren todavía con temor, ¿verdad? Yo le contesto, ¿ya se murió? Y me dice, no seas malo. Yo quiero que vengas porque mi hermana quiere que se le quite la sonda nasogástrica y porque tiene mucha hambre. Había pasado 1 mes de diferencia en que no masticaba porque no podía deglutir, solamente se le aplicaba a través de la sonda nasogástrica. Y mi sorpresa fue mayúscula, le hicimos un lavado en la boca porque había pues, muchas bacterias, había muchas placas blanquecinas amarillentas adheridas a la mucosa y le empezamos a lavar con Aloe. Una vez que ya estaba en condiciones, le empezamos a dar papilla. Pues me estuve de la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana cuando yo fui médico del Seguro Social. Entonces me la encontré con una sonda nasogástrica porque ya no deglutía. Se le alimentaba con un producto de farmacia y se le inyectaba aproximadamente con una jeringa de 20 centímetros el nutriente. A veces lo toleraba, a veces lo vomitaba, pero prácticamente la familia incluso estaba esperando y expectante a que se muriera. Cuando yo llegué esa mañana, pues lo primero que se me ocurrió fue acercarme a la señora, darle un beso de cariño. Me sentí consternado por el dolor que estaban sufriendo los familiares y le dije a la señora, ya tenía yo el conocimiento de haber ido a estar en la plática del doctor Anatoly y de la doctora Patricia, y yo le dije que le llevaba yo un mensaje de esperanza, que si tenía fe yo le iba a poder transmitir en pocas palabras lo que yo había escuchado del doctor y de la doctora, y que existía la posibilidad de que ella pudiera recuperarse. Una de sus hermanas, la más dura, me dijo que no les tomara yo el pelo, que habían visto a super especialistas, es decir, gente muy preparada, y que le habían dicho que ya no había ninguna posibilidad. Le habían dado incluso 6 quimioterapias y las 2 últimas ya no se las dieron, sus defensas andaban muy bajas, sus plaquetas estaban menos de 100,000 y empezaba a tener problemas ya muy serios. En estas condiciones, las hermanas y los hermanos nos reunimos en la cocina de su casa y yo les planteé la posibilidad y me dijeron, no, es que pues no tiene caso. Me dijeron que ya se va a morir y pues yo quisiera que la dejáramos en paz. No sé qué sucedió, yo me acuerdo que en ese día yo le dije a la hermana más dura,
que si volteáramos la tortilla, es decir, que si ella se pusiera en el lugar de la enferma y la enferma estuviera en el lugar de ella sana, y yo le preguntara